Listo, acá voy mirando el chat. Listo. Para hacer tu proceso, Listo. hay que enviarle al líder también Bien, entonces vamos a iniciar cualquier cosita. Estoy pendiente del chat. Listo. Entonces, queridos estudiantes, como les decía, bienvenidos a esta tercera web conference del curso Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Permítanme un momentico a dar un acceso acá. Un formato que es donde tú consignas la propuesta. Entonces, esta es nuestra tercera y última web. Por esta razón, pues nosotros debemos estar muy atentos a lo que se va a explicar aquí, tanto es las unidades 2 y 3, y respectivamente la tarea 3, planteamiento y proyección del proceso formativo, y asimismo la tarea 4, evaluación de la proyección del proceso formativo. Bien, entonces vamos a leer, permítame un segundito, que es que hay estudiantes que tienen problema como con el enlace. Ya, un minutico, ya continúo. O donde están las, en la mesa donde están las el servilletero, o en la carpeta de ella que está en la silla blanca de literatura. Asmaire. No, pero Asmaire es la fundación neumológica. Se los comparto por el Skype por si algunos han tenido ese inconveniente. Entonces, esta es la que tienes que diligenciar. Esta es un proyecto de investigación. Listo. Entonces vamos a leer la agenda, lectura infantil. Siguiente punto, comentarios de la tarea 2. Tercer punto, generalidades de la tarea 3. Cuarto punto, generalidades de la tarea 4. Quinto punto, recomendaciones. ¿Listo? Entonces, iniciamos con nuestra lectura infantil. Esa va a ser como la actividad de motivación. ¿Listo? Entonces, recuerden que las lecturas infantiles son un recurso que nosotros podemos utilizar en cualquier espacio académico. Entonces, esta historia se titula Mi día de suerte, de Keiko Casca. Pide que resumen el planteamiento del problema, la amplificación, o sea, pequeña, pero que sea, que dé ya una idea. Bien, Mi día de suerte, Keiko Casca. Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. Oye, conejo, gritó alguien desde afuera. ¿Estás en casa? ¿Conejo?, pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya lo habría comido en el desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. ¡Oh, no!, gritó el cerdito. ¡Oh, sí!, exclamó el zorro. Has venido al lugar indicado. Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. Este debe ser mi día de suerte, exclamó el zorro.
¿Qué tan seguido viene la cena a tocar a nuestra puerta? El cerdito pataleaba y chillaba. Déjame ir, déjame ir. Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno, mi preferida. Ahora, instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes. ¿Qué cosa? Gruñó el zorro. Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Estás sucio sin duda alguna. Así que el zorro se puso a trabajar. Recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa y finalmente le dio al cerdito un buen baño. Eres fantástico para refregar, dijo el cerdito. Listo, dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero, ¿qué? Gruñó el zorro. Bueno, puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates, preparó unos espagueti, horneó unas galletas y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. Eres un cocinero fantástico, dijo el cerdito. Listo, dijo el zorro. Ahora eres el cerdito más corto de toda la región. Entonces entra al horno. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré. Pero, ¿qué? Gritó el zorro. Bueno, debes saber que soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es apenas una idea, señor zorro. Se dijo a sí mismo el zorro. Yo prefiero comer asado tierno. Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó, estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista, dijo el cerdo. Pero, continuó el cerdito, he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor. Así es, muy bien, muy bien. Ahora un poco hacia la izquierda. Señor zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido, exhausto por el trabajo. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos una lata para hornear. Pobre señor zorro, suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región, tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! Exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. Veamos, dijo revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después?
Listo, estimados estudiantes, entonces vamos a continuar con la agenda del día. También yo reviso acá en el chat. Listo, bien. Entonces, bueno, según nuestra agenda, tenemos los comentarios de la tarea 2, ¿cierto? Entonces, para esta tarea que era análisis de casos hipotéticos, era importante, queridos estudiantes, que nosotros argumentáramos con las fuentes consultadas. Entonces, pudimos evidenciar, junto con la red de tutores, que en algunos casos solamente nos limitamos a copiar textualmente la información, pero no había como una construcción propia o una argumentación, ¿cierto? Con nuestras palabras. Entonces, sí era importante retomar, ¿cierto?, los referentes teóricos para argumentar. Sin embargo, a veces ni siquiera tratábamos o intentamos solucionar el caso como tal, como que nos desviamos un poquito de la intención de la tarea, que era darle solución a esos casos hipotéticos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para unas próximas actividades de este tipo. Entonces, sí es importante argumentar con la teoría, ¿sí? Pero pues también nosotros debemos hacer como una reflexión, hacer como una interacción entre la situación que se está presentando, ¿cierto? Y nuestra propia interpretación de esas lecturas. Listo. La plataforma Turnitin, como sabemos, es la encargada de detectar aquellas situaciones en donde hay coincidencia con otros trabajos o de pronto con algunas fuentes y que no fueron debidamente citadas, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto también. Para otras oportunidades se detectó muchas situaciones de plagio, que habían coincidencias con otros trabajos de otros cursos, ¿cierto? De otros periodos académicos pasados. Y pues obviamente es necesario penalizar estas situaciones, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan desde ya, queridos estudiantes, esa cultura, digamos, de no acudir a tomar otros trabajos y presentarlos como si fueran suyos, porque pueden ser acusados de plagio. Entonces, eso trae una sanción, ¿cierto? Pues para este primer periodo académico, entendiendo que ustedes hasta ahora están conociendo como la plataforma, están conociendo como la dinámica de la universidad y pues obviamente el manual interno de la universidad, no se llevó a cabo una penalización. Sin embargo, pues para otras situaciones, para otras oportunidades, seguramente se puede iniciar un proceso disciplinar por esta situación. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Importante también revisar las observaciones que ustedes encuentran en el entorno de evaluación. Entonces, cuando ustedes ingresan al entorno de evaluación, ustedes encuentran arriba un icono, ¿cierto? Que parece un lápiz y eso los ingresa a Turnitin. Y dentro del documento empiezan a desplazar todo el documento y empiezan a encontrar unos recuadros y allí encuentran unas observaciones, ¿cierto? Entonces pueden encontrar el enunciado y al pinchar en esos recuadros encuentran una observación pues más amplia de lo que deben mejorar. Más allá de quedarnos con la calificación, ¿cierto? Con la nota como tal, es importante que nosotros también tengamos en cuenta esas observaciones para próximas entregas, para próximas tareas. ¿Listo? Entonces, los invito, si no han realizado el proceso, a que lo realicen, no en este momento, pero sí en otro momento, esas observaciones que encuentran en el entorno de evaluación. ¿Listo? Ahora vamos a ir a la tarea 3, que es el planteamiento, la proyección del proceso formativo. Entonces, esta tarea 3 nos sugiere ingresar al entorno de aprendizaje, descargar los documentos, ¿cierto? Entonces, allí vamos a encontrar uno que es la guía del ABC de las prácticas, 2, el formato de la tarea 3 y la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces son 3 documentos que nosotros encontramos allí. Debemos leer muy bien la rúbrica de evaluación. Nosotros hemos enviado diferentes recursos, ¿cierto? Las profes ya estamos haciendo como unas asesorías, estamos resolviendo dudas,
pero es importante que tengamos, digamos, llevemos a ese acompañamiento que pedimos de nuestros tutores preguntas puntuales, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿sí? Entonces, nosotros debemos leer la guía y ya si no comprendemos algo, debemos acudir pues a nuestros tutores y poder despejar esas dudas con ellos. Pero entonces, pues, ya hemos utilizado uno que es el recurso, que es un video en donde se explicaba la tarea 3, el cual se compartió, ¿cierto? Si ustedes no han tenido la posibilidad de verlo, los invito a que revisen en la bandeja de entrada de su correo interno del curso de introducción. También en el entorno de últimas noticias, allí lo compartí. Entonces es importante que nosotros también como que hagamos ese ejercicio de leer la rúbrica, de intentar hacer el ejercicio y ya que empiecen a surgir preguntas, ya pues podemos compartírselas a nuestras tutores, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque pues es demasiado dispendioso ponernos como tutoras a explicar la tarea, toda la tarea en general a cada uno de nuestros estudiantes de manera personalizada, cuando pues el compromiso inicial es que nosotros leamos muy bien la rúbrica de evaluación. También en esa rúbrica de evaluación ustedes saben que encuentran los ítems que se van a tener en cuenta, ¿cierto? Para poderlos calificar. Entonces es importante que nosotros también tengamos muy bien en cuenta esos puntos que van a tener las tutoras, ¿cierto? Los que van a considerar para poder obtener la calificación máxima. ¿Sí? Y pues por último, pues desarrollar el formato como tal de Word y entregarlo en la evaluación, en el entorno de evaluación. Entonces todo el formato como tal se debe desarrollar y se debe entregar en el entorno de evaluación. ¿Listo? Ese documento está en Word, lo pueden pasar a PDF, ¿cierto? Como nos sugiere la rúbrica, lo pueden pasar a PDF y ya lo entregan en el entorno de evaluación. Listo. Entonces, esta tarea 3, como les decía, tiene una puntuación de 175 puntos. Eso también lo debemos tener en cuenta. Esta actividad inició el día 17 de mayo, vence el 26 de junio, ¿sí? Y pues está conformada por 8, digamos, como parámetros. Uno es reviso la malla curricular, ya ahorita la vamos a revisar. 2, identifico los cursos selectivos. 3, reconozco el componente práctico. 4, detallo los componentes. 5, defino los cursos prerequisitos. 6, contemplo los periodos académicos que oferta la UNAM. 7, visualizo mi graduación. 8, reflexiono ante mi proyección. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos 8 puntos se deben llevar a cabo y se deben desarrollar, ¿sí? Entonces, bueno, yo les estoy compartiendo en pantalla en este momento digamos que los documentos que ustedes encuentran en el entorno de información, en el entorno de aprendizaje. Entonces, se encuentran en el anexo ABC de las prácticas, ¿cierto? Encuentra el formato donde debe desarrollar, que es un Word, ¿cierto? Donde debe desarrollar esos 8 pasos. Y también encuentra la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Adicional a esto, nosotros compartimos por los diferentes medios, por el correo interno del curso, por los grupos de Skype y también por el entorno, el foro de últimas noticias, que es el que yo alimento, que lo encuentran en la parte, apenas ingresan al curso, en el inicio del curso, antes de entrar a cualquier entorno. En el lateral izquierdo, ahí encuentran como tal este foro. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este Excel, porque pues este Excel es, digamos que es un documento muy completo en donde ustedes ven que lleva todos los enlaces, tiene los requisitos para cursar el seminario, tiene el ABC de las prácticas, tiene inclusive el calendario académico, tiene la malla curricular. Y además de esto tiene pues todos los cursos, tanto los que son obligatorios como los selectivos, de manera muy específica. Y en la parte inferior también van a encontrar las opciones de grado. Entonces, este documento de Excel también es clave para poder desarrollar
esta actividad 3. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ir al formato como tal. Entonces vamos a mirar rápidamente aquí el documento que les decía, que pues es nuestra rúbrica como tal, ¿cierto? Nuestra guía. Entonces, aquí ustedes siempre deben primero que todo revisar esta guía de actividades en donde les van a explicar el paso a paso de lo que deben desarrollar. ¿En dónde la encuentran? Recuerden que la encuentran en el entorno de aprendizaje. Entonces, aquí no nos piden en esta actividad que participemos en el foro, nos dicen que es una actividad individual y pues lo que se pide es que se entregue en el entorno de evaluación, ¿cierto? Aquí al final encontramos los criterios que tenemos las tutoras para calificar esta tarea. Por eso es importante que lo tengan muy en cuenta, que los lean para que puedan comprender que pues la evaluación se hace de manera objetiva, ¿sí? Porque está basada en esta rúbrica. Bien. Entonces, vamos a ir al formato como tal. Ay, perdón, abrí el formato 4. Al formato 3 de la tarea. Listo, ya acá está cargando. Y bueno, recuerden que pues ustedes deben diligenciar estos datos, lo que es la portada. Recuerden que su código es un número de cédula. Y lo primero que veo aquí dice reviso la malla curricular. Entonces ustedes acaban de encontrar un enlace que los va a llevar precisamente a esa malla curricular. ¿Listo? Entonces la voy a abrir acá en una ventanita. No sé si la están viendo. Entonces apenas ustedes abren este enlace, les va a mostrar la malla curricular como tal. En el primer punto, ¿qué es lo que deben hacer, queridos estudiantes? Es un punto de interpretación en donde nosotros debemos identificar todo lo que se menciona aquí en este párrafo, ¿cierto? Donde nosotros debemos identificar esos cursos, esos créditos, el total de créditos que son 156, de los cuales 135 son obligatorios y 21 son electivos. Entonces nosotros tenemos que revisar esta malla y también pues darle como una interpretación, ¿cierto? Estas mallas tienen como tal unas convenciones, entonces acá, por ejemplo, las que tienen el cuadrito, la O, ¿cierto? Y el cuadro verde clarito son cursos obligatorios, los que tienen la E y el cuadro verde oscuro son cursos selectivos. Aquí hay unas flechas también de colores que esto lo vamos a encontrar más adelante en esta tarea, entonces es de interpretar, ¿sí? Estas flechas azules, ¿qué significan? Las flechas verdes, las flechas amarillas, las flechas rojas, ¿sí? Porque un curso me lleva al otro. Bueno, es darle una interpretación. Aquí encuentran la lista de algunos de los selectivos. Como les recuerdo, también en el Excel están los otros selectivos de básico común. Entonces, los que no están aquí también los pueden encontrar. Y bueno, y estos también los encuentran en el Excel que les compartí, ¿sí? Entonces, acá ustedes encuentran el código del curso. Ay, se saltó acá. Listo. Entonces, ahí ustedes encuentran todo como tal. Todos los... Ya, perdón, es que había retorno. Entonces encuentran como tal todos los cursos electivos y obligatorios. ¿Listo? Entonces en este primer punto lo que deben hacer es una interpretación de esa malla curricular como tal, ¿sí? Entonces hacer la interpretación quiere decir hacer la lectura de esa gráfica que encuentran allí, revisando pues todo lo que nos presenta. ¿Listo? Entonces ahora vamos al
al segundo punto y dice, identifico los cursos electivos. Entonces, aquí lo que ya tengo es que centrarme como tal en los cursos electivos y de acuerdo a lo que me presenta la malla, entonces voy a mirar en cuáles periodos académicos me están pidiendo cursos electivos y qué clase de electivos me están pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí para el electivo, para el periodo cuarto, ¿cierto? Me están pidiendo un electivo de básico común. Dice electivo EBC 1, electivo 1 EBC. Voy a mirar a ver si hay más cursos selectivos que digan EBC. Entonces yo reviso acá mi malla curricular y voy a ir determinando cuáles son esos que me están pidiendo. Entonces acá descubro que hay otro. Entonces me dice electivo 2 EBC. Entonces yo ya sé que me están pidiendo en total 3 más 3, este numerito significa la cantidad de créditos que tiene cada uno de los cursos. Entonces, 3 más 3, entonces serían 6. Entonces, aquí voy a mirar, entonces digo, para básico común me piden 6, ¿cierto? En total 6 créditos, no en todos es 6, tienen que mirar muy bien la malla. Y escribo aquí, ¿cuál yo escogería de básico común? De acuerdo a la lista que tengo, ¿cuál yo escogería? Escribo el nombre, el código, ¿cierto? ¿Cuál escogería como electivo 1 EBC y cuál escogería como electivo 2 EBC? ¿Sí? Y los escribo acá junto con su código. Y así sucesivamente voy a hacer con todo este ejercicio, con toda esta parte de acá, dando pues un análisis a la malla curricular. ¿Listo? Para este tercer punto, ya me dicen que es reconozco el componente práctico. Entonces, aquí me dice, revise detalladamente el ABC. Recuerden que ustedes tienen el ABC ahí, ese fue un anexo que se agregó ahí en el entorno de aprendizaje. También desde el Excel pueden llegar a él, ahí también está el enlace para que puedan ahí descargarlo. Y pues lo que tengo que hacer es revisar, ¿cierto? De acuerdo a lo que me dicen en tiene una tabla de contenido, pues entonces yo voy a ir revisando y debo completar los enunciados y contestar las preguntas que allí aparecen. ¿Listo? Los EBC aparecen en el Excel que les compartí. Los EBC aparecen en todo el Excel que les compartí, aparecen toda la lista de electivos. ¿Listo? Recuerda que si no tienes el Excel, debes revisar en la bandeja de entrada del curso y también en el entorno de últimas noticias. Lo deben encontrar allí, ¿listo? Y si no, pues te comunicas con tu tutora para que por favor te lo facilite. Listo. Bien, entonces aquí vamos a completar de acuerdo a ese documento, pues las preguntas, ¿listo? Y los enunciados que allí aparecen. Listo, aquí son los cursos que nos sugieren. En este cuarto punto dice detalló los componentes. Entonces, como nosotros revisamos, la malla presenta unas flechitas de colores. Cada una de estas flechas corresponde a un componente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la flecha verde son los prerequisitos de componentes de acogida a una lista, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa interpretación, vamos a mirar acá los cursos que aparecen. ¿Qué pasa en este punto? Me dicen agregue o elimine los recuadros, ¿sí? Allí me sugieren 3. Allí me sugieren 3. Listo. Bueno, yo ya expliqué, digamos que esa partecita que me están escribiendo en el chat, yo ya la expliqué hace un momento. Me voy a volver acá rápidamente, pero pues para poder seguir avanzando,
acá lo que tienen que hacer es revisar la malla y si, pues no sé si no me escuchaste y si no, pues cuando les comparta la grabación lo vuelves a retomar. Entonces, aquí están los selectivos de acuerdo a la malla. Entonces, tienes que revisar en la malla cuántos selectivos de básico común debo ver, cuántos de disciplinar común debo ver y debo escribirlos acá en cada uno de los recuadros que allí aparecen. Estamos repitiendo como las mismas preguntas. Yo ya había explicado que la lista de EBC aparece en el Excel. Ya había explicado esa partecita. ¿Listo? Tenemos que estar atentos para poder avanzar. Listo. Bien. Entonces, aquí estamos, acá nos dicen, nos sugieren 3 recuadros, ¿sí? Para cada una de las flechas, de acuerdo al componente. Sin embargo, nos dicen que agregue o elimine. Entonces, de pronto en algunos componentes solamente son 2 recuadros, entonces elimino uno. O en algunos debo agregar muchos más, entonces agrego todos los que sean necesarios de acuerdo a la interpretación que se haga de la malla. ¿Listo? Entonces recuerden que este punto que dice detalló los componentes es de acuerdo a estas flechitas que aparecen aquí en colores en la malla curricular. ¿Bien? Listo. Acá en este quinto punto, yo debo definir los cursos prerequisitos. ¿Listo? Entonces, estos cursos prerequisitos también digamos que los encuentro obviamente en la malla y es de acuerdo a las flechas que aparecen allí, de acuerdo a esa interpretación. Entonces, vamos a mirar el primer ejemplo que nos están dando allí. Entonces, nos dicen que Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil es el prerequisito para ver el curso Infancias, Historia y Perspectivas. Entonces, vamos a corroborar esto acá en nuestra malla. Entonces, miren, ustedes encuentran acá Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Seguido de este, ¿cierto? Con una flechita va Infancias, Historias y Perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo inscribir, ¿cierto? Infancias, Historias y Perspectivas si no cursé y aprobé Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Eso quiere decir que un curso es prerequisito de otro. ¿Listo? Entonces, este punto de aquí también lo encuentran de acuerdo a la interpretación que se hace en la malla. ¿Listo? Bien. Ahora, aquí abajito, en este mismo punto, nosotros estamos encontrando algo que nos dicen que cuáles son esos cursos prerequisitos para poder hacer el seminario prepráctica. Entonces, para poder realizar el seminario prepráctica, esto lo encuentran allí en el ABC de las prácticas. Allí figuran los cursos que yo debo aprobar para poder cursar ese seminario prepráctica. Entonces, también es de revisar esta documentación. ¿Listo? Bien. Listo. En el sexto punto dice contemplo los periodos académicos que oferta la UNAM. Entonces, aquí me están dando de manera muy explícita los cursos. Ay, ¿qué pasó? Perdón, se saltó. Ya, no sé por qué se saltó, como que se fue un momentico. Listo. Espérame porque está cargando la pantalla, se quedó ahí arribita. Ya cargó. Listo. Entonces, aquí me están brindando de manera muy explícita
la explicación de los periodos académicos. Entonces yo tengo que revisar muy bien, de acuerdo a este calendario sugerido, cuáles son los periodos que yo puedo inscribir, ¿cierto? Entonces recuerden que pues digamos que cuando va finalizando, tengo que esperar que finalice uno para poder inscribir el otro, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál va a ser mi proyección, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a visualizar? Entonces, aquí nos dan un ejemplo, ¿cierto? Y nos dicen que para los periodos que son de 16 semanas, mínimo son 10, máximo 21. Y pues aquí nosotros iniciamos en nuestro periodo 1, es el periodo 1602, ¿cierto? Ahí el ejemplo nos dice 16.1, pero realmente nosotros estamos cursando en este momento el periodo 1602. Entonces, pues de acuerdo a esto me voy guiando. ¿Qué es lo que tengo que ir acá? Pues mirar como los meses, ¿cierto? Que no se me crucen. Y pues ya es cambiarles el año, ¿sí? Como tal. Entonces es cambiarles el año y pues de acuerdo al periodo que se vaya, que yo puedo inscribir, ¿sí? En el que me puedo matricular. Listo. En este séptimo punto está la visualización de mi graduación. Entonces me dicen que revise las alternativas, las 4 alternativas que hay de grado y seleccione una, la que más me llame la atención y la subraye de color amarillo, la resalte. Entonces digamos que yo escogí la opción 3, entonces la resalto aquí, ¿cierto? Y ya pues empiezo a trabajar solamente la opción 3. Entonces voy a revisar cuáles son como tal estos créditos que me dicen sobre la opción de grado. ¿Dónde encuentro la opción de grado? También yo lo encuentro en nuestro Excel. Entonces, espérenme un momentico. Acá en nuestro Excel nosotros encontramos también en la parte de abajo, lo que pasa es que nos toca es revisar muy bien el documento, interpretar. Aquí están las opciones de grado, ¿sí? Las condiciones y demás. Si ya yo necesito saber de costos o demás, pues ya puedo ingresar a la página de la UNAD y allí van a encontrar más información, ¿listo? Entonces aquí en este Excel que les compartí, aquí en la parte de abajo van a encontrar todo, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, acá están pues los acuerdos como tal y bueno, y demás. Entonces, esta tarea, la verdad, es muy sencilla, solamente es de interpretar pues la información como tal que se está presentando, ¿sí? De leer muy bien, de revisar. Listo. Bien. Y acá, en este octavo punto, lo que nosotros debemos hacer, dice reflexiono ante mi proyección. Entonces nosotros debemos escribir, ¿cierto? En una cuartilla de texto, que son de 200 a 250 palabras. Nosotros debemos escribir como esa reflexión después de haber realizado el proceso como tal. Entonces, por ejemplo, cuáles son esas expectativas que me surgen después de revisar muy bien la malla académica, ¿cierto? Después de poder comprender como el plan de estudio, de mirar pues como esa protección que yo tengo, como cuáles son esos compromisos que yo debo adquirir, cuando estoy revisando esto sobre el seminario prepráctica y las prácticas como tal, cuáles son como esas expectativas que me surgen, ¿cierto? Asimismo, pues como me sentí realizando esta tarea. Es un ejercicio de reflexión, entonces obviamente esto lo pueden, pues lo deben, digamos que redactar con sus palabras. ¿Listo? ¿Qué más nos haría falta? Listo. Bueno, acá en este ejercicio de reflexión también podemos escribir para que, digamos que cuál cree usted que fue el objetivo de este ejercicio, o sea, cuál es, digamos que la finalidad que usted le encontró, la utilidad que usted le encontró después de hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, todo eso lo realizamos en una cuartilla, ¿listo? Y aquí están las referencias. Entonces, recuerden que las referencias se deben mencionar de acuerdo, pues,
a las normas APA. Nosotros les compartimos un manual de la 7ª edición de las normas APA, cómo, digamos que reflejar estas referencias consultadas aquí. ¿Listo? Bien. Listo. Vamos a mirar acá un momentico el chat. Listo. El ABC de las prácticas lo puedes relacionar como un documento en línea. Entonces revisas ahí cómo hacer ese sería un documento en línea que aparece allí. ¿Listo? Sí. Ok. Está como fallando el internet, se cae. Listo, por ahí hay una preguntita y vamos a seguir avanzando. Ya las preguntas que surjan de esta tarea 3, lo que les digo, se comunican internamente con sus tutoras para poder avanzar, ¿listo? Entonces me dicen que no entiende el ejercicio 6, entonces acá lo que deben hacer es que deben reflejar como su proyección, o sea, cuál es el periodo en el que usted va a estudiar, ¿sí? Entonces, digamos, en este momento nos encontramos en el periodo 16-2, ¿cierto? ¿Cuál sería el siguiente periodo académico en el que usted se va a inscribir, ¿sí? Y así sucesivamente con el periodo 3 y periodo 4. ¿Cómo lo vas a hacer? De acuerdo, pues, a este calendario que aparece aquí, ¿sí? Entonces, solamente es como ir revisando, ir mirando las fechas y las semanas que sugiere cada uno de los periodos académicos y solamente es como irle cambiando el año. ¿Listo? Listo. Ahí ya volví a explicar el punto 6. Listo, muy bien, con todo el gusto. Vale. Listo, entonces nos vamos a ir para pues la tarea 4 como tal. ¿Listo? Entonces, la tarea 4 se denomina evaluación de la proyección del proceso formativo. Entonces, aquí cuando nosotros ingresamos al entorno de aprendizaje, encontramos nuevamente el anexo del ABC de las prácticas, encontramos el formato Word donde debemos desarrollar la tarea 4 y encontramos pues la guía y rúbrica de evaluación de esta tarea 4. ¿Listo? Entonces recordemos que la tarea 4 inicia el 27 de junio. No, tú revisas el 16-2 cuando inició, o sea, inició en marzo. Entonces, digamos que se va de marzo a julio. Entonces, tú arrancas desde ahí. Entonces, ya miras cuál es el siguiente periodo que puedes matricular de acuerdo a los meses que figuran allí. No estoy respondiendo ahí la pregunta que nos hace Ada. Listo. Entonces, nosotros miramos esta tarea 4, tiene una puntuación de 125 puntos, inicia el 27 de junio, vence el 10 de julio. Entonces, digamos que tenemos un espacio, digamos que muy reducido para realizar esta tarea, por eso debemos agendarnos, debemos ir revisando esas fuentes como tal. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, nos propone primero una ruta de aprendizaje, nos propone la proyección de mi proceso de matrícula en el programa de licenciatura en pedagogía infantil. El tercer punto es articulo las redes académicas a los rasgos distintivos del programa. El cuarto, evalúo la proyección de mi proceso formativo. ¿Listo? Aquí aparece un quinto que yo
reflejé aquí, sin embargo, pues en el formato no aparece. Sin embargo, si nosotros revisamos la rúbrica y la guía de trabajo y la rúbrica de evaluación, hay un punto que es muy importante y es la participación en el foro, queridos estudiantes. Entonces, esta tarea 4 sí tiene participación en el foro. ¿Y cómo lo debemos hacer? Esta participación la debemos hacer en la tarea 4, la debemos hacer con el tercer punto, que es articulo las redes académicas a los rasgos distintivos del programa. Entonces, ¿cómo yo participo? Yo comparto en el foro, ¿cierto? Hasta máximo 4 días antes de que se cierre la tarea, yo comparto en el foro este tercer punto y espero que mis compañeros me realimenten, y si algún compañero ya compartió su tercer punto, yo le hago unos comentarios de realimentación a él, ¿sí? Es como hacer un ejercicio de realimentación, lo que tú opinas, lo que tú percibes frente a ese punto, a ese tercer punto. ¿Deben compartir todo el trabajo en el foro? No, solamente el tercer punto. Sobre ese tercer punto, que se llama artículo las redes académicas a los rasgos distintivos del programa, es en el que se hacen los aportes. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo participo en el foro y ninguno de mis otros compañeros participaron? No pasa nada, usted cumplió con dar su aporte, y si sus compañeros no le aportaron, no le hicieron realimentación, no se preocupe, igual usted obtiene esa puntuación porque usted participó en el foro, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Porque yo debo aportar ese tercer punto para que mis compañeros me realimenten, pero eso no quiere decir que mi nota depende de mis compañeros, ¿listo? Porque pues a veces como que percibo que se genera esa tensión cuando las demás personas no han participado. Entonces, para que lo tengamos claro. Listo. Entonces, vamos a mirar acá rápidamente. Está acá la guía de la tarea 4 y la rúbrica de evaluación también. Entonces aquí está el paso a paso, acá están los 4 puntos que debemos desarrollar, ¿cierto? Que debemos llevar a cabo. Las evidencias, ¿cierto? Entonces ahí dice que las evidencias son individuales, que yo debo participar en el foro con el apartado 3, ¿cierto? Y además de eso, entregar pues todo el documento, ¿cierto? En un PDF en el entorno de evaluación. Entonces aquí están pues los ítems que tenemos en cuenta también, cada uno de los criterios para poder obtener esa puntuación de 125 puntos. ¿Listo? Bien. Entonces, okay, vamos a mirar el formato 4 como tal. Listo. Entonces, en este formato 4 está igual en la portada. Y aquí vamos a hacer el primer punto, que es la ruta de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, acá a veces pues ustedes le agregan introducción a algunos de los documentos que recibo, no es necesario. Recuerden que pues nosotros debemos seguir como ese formato como tal que se propone en la aula. ¿Listo? Entonces, pues, listo. Acá lo que nosotros debemos hacer bueno, es revisar, ¿cierto? En esa ruta de aprendizaje, lo que me proponen es que yo nuevamente retome los contenidos de la unidad 1 y la unidad 2 y unidad 3, ¿cierto? Y que descargue nuevamente la malla curricular. Ahí me están dando inclusive, ¿cierto? El paso a paso para descargar la malla. ¿Por qué estamos dando acá? Porque pues seguramente para el siguiente periodo académico ustedes de pronto refunden el enlace donde está la malla curricular, o hay algunos ajustes o bueno, demás. Entonces es importante que ustedes también aprendan a, digamos que a encontrar esa malla curricular dentro de la página de la universidad. Entonces aquí está el paso a paso de lo que usted debe desarrollar para poder encontrar la malla curricular. Y aquí le están diciendo pues todo, trae lo de los selectivos, pero pues obviamente acá es necesario hacer este repaso porque pues ustedes ya van encontrando pues nuevos aspectos, y porque acá le están pidiendo que tenga en cuenta
otras características de esa malla curricular. Entonces debemos leer muy bien, ¿cierto? Y retornar acá, revisar lo que nos dicen de la línea de práctica, ¿cierto? Y también pues me dicen del ABC de las prácticas, ¿cierto? Me indican inclusive unas páginas específicas, ¿sí? Entonces acá me dicen de los periodos, digamos, como la proyección que yo debo hacer, ¿cierto? Para poder cumplir, o sea, el ideal de cumplir con esa malla en 10 periodos académicos. Entonces, como cuál es la línea que yo debo seguir, cuáles son esos cursos que yo debo escribir para poder cumplir de manera satisfactoria. Listo. Entonces, acá están, nos dicen acá, bueno, el listado, ¿cierto? El documento, acá aparece nuevamente nuestro Excel, que está el listado de los cursos como tal, el plan de estudio, ¿cierto? Y aquí nos dicen que hagamos ya una proyección del proceso de matrícula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá, queridos estudiantes? Entonces, de acuerdo y volviendo un poquito a lo que nos decían, ya tenemos los periodos académicos, entonces yo ya sé que el periodo 16.2 es el periodo 1, ¿cierto? Que es el que yo estoy cursando en este momento y voy a figurar ahí los cursos que yo inscribí para este periodo 16.2. Ahora voy a pensar muy bien cuáles son esos cursos de acuerdo a las mallas, de acuerdo a los cursos que son prerequisitos de otros, de acuerdo a los que son prerequisitos para iniciar el seminario prepráctica. Yo voy a reflejar aquí cuáles son esos cursos que yo voy a matricular para el periodo 16, para el siguiente periodo, para el periodo 16.4. Entonces, ¿cuáles son los que yo voy a reflejar aquí? ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir estos periodos, estos cursos, perdón, de acuerdo a lo que me dicen. Entonces, como que la malla me da una sugerencia, ¿cierto? Ustedes ven la malla, está de manera como en columnas, sugiere unos cursos para cada periodo académico, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que obviamente pues yo no puedo reprobar los cursos que estoy en este momento cursando, ¿sí? Entonces aquí ya lo que tengo que hacer es pues colocar el periodo como tal, entonces acá sería 16.02, escriben los cursos que tienen, ¿cierto? Ahí está, miren, ahí nos dan un ejemplo. Introducción a la licenciatura Pedagogía Infantil, el número del código, que es 514818, y los créditos que tiene este curso. Recuerden que en la malla ahí aparecen todos los cursos, aparece el código y aparece el curso, ¿sí? La cantidad de créditos que tiene. Entonces, ahí yo voy a irlos escribiendo. Entonces, voy escribiendo acá cada uno de esos cursos que tengo inscritos, ¿cierto? El código y la cantidad de créditos que vale cada uno de los cursos. ¿Listo? Esto pues de acuerdo a la malla. Y así hago todo hasta el periodo 10, ¿sí? Con el ideal de poder cumplir con toda la malla curricular, cumplir con todos los créditos, que son 156 créditos, recuerden que son 156 créditos en total, de los cuales 135 son obligatorios y 21 son electivos. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo tengo que hacer en este segundo punto es, como el ejemplo, reflejar todos los cursos que voy a inscribir en cada uno de los periodos. ¿Listo? Bien. Para este tercer punto, que es el que nosotros debemos compartir en el foro, entonces nosotros debemos articular las redes académicas de los rasgos distintivos, ¿sí? Entonces recordemos que tenemos acá los rasgos distintivos del programa, que son infancias como sujeto de derecho, educación inclusiva, el pedagogo infantil como intelectual transformativo, ¿cierto? Y aquí me están diciendo, de acuerdo a lo aprendido del diseño curricular, de los rasgos distintivos, ¿se acuerdan que nosotros vimos en la primera unidad los rasgos distintivos del programa como tal, lo desarrollamos en los conceptos del análisis de casos, ¿cierto? Me dice que clasifique en la siguiente tabla la información solicitada. Para ello, se le sugiere que se remita al proyecto educativo del programa. Entonces, vamos a volver a retomar este documento, que ustedes lo
encuentran en todas las unidades, que es el PEP, el proyecto educativo del programa, y aquí me están sugiriendo las páginas que me van a ayudar a desarrollar este tercer apartado, ¿sí? Entonces, si ustedes abren ese documento desde la página 14 a la página 28, van a encontrar, ¿cierto? Digamos que un organigrama de los cursos como tal y de los rasgos distintivos y cómo ellos atienden a ese núcleo problemático, ¿cierto? Y cómo se integran a esos núcleos del problema, ¿sí? Entonces, para que revisemos este documento. Acá está muy, o sea, de verdad que este formato está, mejor dicho, muy puntual, muy específico para que ustedes puedan revisar, es de leer y poder realizar el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí está las redes académicas. La primera red académica que aparece es Fundamentos para la Acción Educativa, la cual tiene 21 créditos. Entonces vamos a buscar cuáles son esos cursos pertenecientes. ¿Dónde lo buscamos? En el PEP. Ahí aparecen todo, ahí está la gráfica, están de manera escrita y de manera gráfica. ¿Cuál es la articulación a los rasgos distintivos? Y la argumentación, porque usted cree que se articula con los rasgos distintivos. Entonces aquí a partir de, digamos, como de esa construcción que usted ha hecho sobre cuáles son los rasgos distintivos del programa, usted ya puede hacer una argumentación y decir, mire, de la red académica Fundamentos para la Acción Educativa pertenecen estos cursos, ¿cierto? Y están articulados con estos rasgos distintivos del programa o con este rasgo distintivo del programa y voy a decir por qué. ¿Listo? Recuerden que debemos argumentar, ¿cierto? Basándonos en, pues digamos como que en los referentes, basándonos en los documentos que tenemos de la UNAT como tal. El cuarto punto nos dice, evalúo la proyección de mi proceso formativo. Entonces aquí esta evaluación consta de dos partes, queridos estudiantes. Una parte de ellos es, digamos que unas preguntas que me van a que van a verificar que yo ya, digamos que hice una construcción y me apropié de esa malla curricular como tal y el programa como tal. Debo justificar mi respuesta. Recuerden que pues nosotros estamos en un nivel avanzado y no solamente es contestar sí o no, sino justificar por qué yo estoy dando esa opción de sí o no, ¿sí? Y en la segunda parte de este cuarto punto viene algo que es la autoevaluación. Recuerden que ustedes como futuros docentes, ustedes deben ser muy críticos, ¿cierto? En el momento de evaluar y van a estar evaluando todo el tiempo. Entonces, por esa razón ya nosotros tenemos que irnos como entrenando en este ejercicio de evaluar. Y lo más importante, autoevaluarnos a nosotros. Entonces, de acuerdo al ejercicio que yo realicé, voy a contestar y de acuerdo a mi criterio, voy a contestar la evaluación, sí o no y por qué. ¿Sí? Sí o no y por qué en cada uno de los ítems que aparecen allí. Y pues nuevamente las referencias, digamos que nosotros consultamos. ¿Listo? Bien. Ya se está proyectando. Listo. Entonces, queridos estudiantes, para ir cerrando, vamos a brindar unas recomendaciones generales. Entonces, importante revisar con detenimiento la guía de cada actividad. Entonces, pues son dos actividades diferentes, por eso es importante que leamos muy bien esas guías que allí nos proponen. ¿Listo? Entonces, léelas bien, revisar el paso a paso. ¿Listo? Y listo. No tenemos link de asistencia para este encuentro. Igual la grabación, si ustedes necesitan retomar algo, la grabación se va a compartir por en los foros, se va a compartir en Últimas Noticias y por el correo. ¿Listo? Entonces, de las referencias recomendadas antes de hacer los trabajos, entonces es importante pues que nosotros, de acuerdo a lo que nos digan ahí, leamos, ¿cierto? Y obviamente pues las fuentes que nos sugieren, no dejar el trabajo para última hora. Si desea
enviar mínimo 4 días hábiles antes de la fecha del cierre. ¿Listo? Por correo del aula. Entonces, si ustedes quieren una realimentación, por ejemplo, esta tarea cierra el 25, entonces máximo hasta el 21 de junio, ¿cierto? Para poder realizarles la realimentación, ¿vale? Revisar el horario de atención vía Skype y pues el Skype de sus tutores para pedir un acompañamiento sincrónico si lo necesitan. Utilizar los canales de comunicación como es el foro colaborativo, el correo del aula, ¿cierto? Recuerden que si tenemos algún tipo de incapacidad, inconveniente, ¿cierto? O alguna calamidad, nosotros debemos soportarla y comunicarnos con los tutores, ¿sí? Entonces, si tienen alguna tarea pendiente, y eso es una recomendación para todos, me salto al último punto. Si tienen alguna tarea pendiente de algún curso, de la tarea 2, digamos, o tarea 3 de algún curso, comuníquense con sus tutores para que por favor les brinden la oportunidad de presentarla, ¿listo? Porque pues digamos que este es el momento en que ya vamos a iniciar el cierre y estamos a tiempo, ¿sí? Pero es importante pues como que crear ese contacto con los tutores. Recuerden que la calificación se hace de acuerdo a la agenda del curso. ¿Dónde encontramos la agenda del curso? En el entorno de información inicial. Entonces yo entiendo que de pronto a veces les da angustia de que no les figure apenas entregaron la tarea, ya les figure la calificación, pero recuerden que hay unos tiempos que nosotros las tutoras tenemos unos tiempos para calificar. Entonces, para que revisemos en el entorno de información inicial de todos los cursos, obviamente esa agenda cambia para cada uno de los cursos, pero revisar allí, en ese entorno de información inicial, la agenda del curso, cuáles son las fechas que tienen las tutoras para calificar, o sea, después de la última fecha, ¿no? Ahí que es la última columna. Acceder siempre desde el correo institucional, porque en ocasiones no les permiten ingresar a los encuentros. Y pues ahí estamos en contacto. Listo. Recuerden que el Excel lo encuentran, el Excel lo encuentran, bueno, para la tarea 3 también figura ya dentro de la tarea 4, en el formato de la tarea 4, pero el Excel nosotros lo compartimos por el correo interno del curso y también lo encontramos cuando ingresamos al inicio del aula, en el lateral izquierdo hay un foro que se llama Últimas Noticias. Ahí tienes que desplazar porque pues digamos que la última noticia es recordándoles que hoy era la web, entonces tienes que ahí mirar, ¿sí? Listo, tienes que mirar, ese aparece en el PEP, lo del seminario prepráctica, también aparece en el ABC de las prácticas, ¿listo? Y pues dándole una interpretación a la malla como tal, ahí lo encuentras. ¿Listo? Bueno, listo, queridos estudiantes, creo que ya finalizamos el encuentro. Entonces, cualquier duda, por favor, se comunican con sus tutoras porque ya se nos acabó el tiempo. Escriben por el Skype y escriben un correíto si tienen alguna duda. ¿Listo? Bien, Daisy, voy a darle paso a Daisy que veo que tiene la mano levantada y finalizó la reunión. Creo que se le había levantado la manito por el siguiente. Listo. Bien, queridos estudiantes, entonces finalizo en este momento a detener la grabación y cualquier inquietud, por favor, comuníquense con su tutora asignada.